Buenos días. En esta semana el primer tema que vamos a trabajar es el tema de fracciones, chicos. Les voy a pedir muchísima concentración en este tema para que nos quede completamente ahora sí que reafirmado, comprendido. Lo primero que vamos a hacer es recordar cómo estuvimos trabajando las fracciones en el salón. Ustedes recordarán que lo primero que hacíamos era representar a un número fraccionario por medio de su representación gráfica. Realizamos círculos e identificamos al denominador que nos decía que debíamos dividir al entero en 8 partes, dividíamos al entero en 8 partes y luego tomábamos 4 partes de ella para representar a 4 octavos. En 3 sextos dividíamos al entero o al círculo en 6 partes iguales y tomábamos 3 de esas 6 partes. Cuartos. Dividíamos al entero en 4 partes y tomábamos 2 partes para indicar 2 cuartos. Un medio. Dividíamos al entero en 2 partes y tomábamos una de esas 2 partes para indicar a un medio. Eso fue lo primero que hicimos. Luego, la representábamos a esas fracciones, pero esta vez en un círculo en donde íbamos a colorear la fracción que se indicaba. En este caso, me está diciendo que mi entero se divide en 2 partes y que voy a colorear una. 2 partes y voy a colorear una para indicar una de 2 partes, un medio. Así lo hacíamos con diferentes denominadores. En este caso, denominador 3, dividíamos a mi entero en 3 partes iguales y tomábamos o coloreábamos una de esas 3 partes. ¿Ok? Lo hicimos con diferentes denominadores, con denominador 6, donde mi entero está dividido en 6 partes iguales, en con denominador 8, donde mi entero está dividido en 8 partes iguales, como lo puedo ver aquí, y tomo una o coloreo una de esas 8 partes. ¿Ok? Bien, esta era la representación gráfica que hacíamos. Recordarán también que trabajamos una tablita donde comenzamos a observar, ¿sí?, la equivalencia entre una fracción y otra. En esta tablita aprendimos que un entero podía dividirse en toda la cantidad de veces, en toda la cantidad de partes que a mí se me ocurra. Aquí llegamos en nuestra tablita hasta el número 12, al repartir nuestra tabla, nuestro entero, perdón, en 12 partes iguales. Este entero, al repartirlo en 2 partes iguales, esas 2 partes iguales vienen a conformar también nuevamente al entero. Ese mismo entero lo pude repartir en 3 partes iguales, que eran tercios. Ese entero lo podía también repartir en 4 partes iguales, que eran cuartos. En 5 partes iguales, que eran quintos. En sextos, 6 partes iguales. 7 en séptimos, 7 partes iguales. Octavos en 8 partes iguales. Novenos, 9 partes iguales. Décimos, 10 partes iguales de ese entero. Onceavos, 11 partes iguales de ese entero. Doceavo, 12 partes iguales de ese entero. Pudimos observar cómo el entero lo dividíamos en todas las partes que fuese posible o que nosotros quisiéramos. ¿Ok? También esta tablita nos sirvió para observar con claridad cuando en un entero cabían 2 medios. O nos sirvió para observar que en un medio, si yo me voy hasta aquí llega el medio, podíamos observar
que dentro de un medio había 1, 2 cuartos. Y que dentro de un medio había 1, 2, 3 sextos. Y que dentro de ese medio había 1, 2, 3, 4 octavos. Y que dentro de ese medio había 1, 2, 3, 4, 5 décimos. O bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 doceavos. ¿Ok, chicos? Esto que acabo de hacer ahorita es saber que un medio, que esta fracción equivale a 2 cuartos. Que un medio es equivalente a 2 cuartos. ¿Ya lo recuerdan? O que un medio es equivalente a ¿cuántos sextos? A 3. O que un medio es equivalente a 4 octavos. Bien, también partimos en nuestras clases, cuando tuvimos las clases, en recordar que una fracción es un número que se obtiene, hijos, al dividir un entero en partes iguales. Por ejemplo, cuando decimos una cuarta parte de la pizza o de lo que ustedes quieran, de un pastel, de un círculo, de lo que quieran, estamos dividiendo la pizza en 4 partes iguales y considerando una de ellas, ¿sí? Estamos diciendo una de 4 partes, un cuarto. La fracción, chicos, está formada por 2 términos. Recordarán que dijimos el numerador y el denominador. El numerador es el número que está sobre esta barrita, esta rayita que le llamamos barra fraccionaria, ¿sí? Y el denominador está bajo la barra fraccionaria. Ahora, el numerador nos indica cuáles son las partes coloreadas en este caso. Y el denominador nos indica cuáles son las partes en las que se dividió el entero. ¿Ok? En cuántas partes se dividió el entero nos indica el denominador y el numerador las partes que se tomaron o las partes que se colorearon de ese entero. Ok. Otra cosa que también trabajamos, chicos, fueron las fracciones equivalentes, como te las empecé a explicar ahorita con apoyo de la tablita. La fracción equivalente tiene el mismo valor, aunque parezca diferente. Si observamos este ejemplo, podemos observar un medio. En este entero yo partí mi pizza en 2 partes iguales. Y en ese entero tomé una de esas mitades de pizza, una de esas 2 partes de pizza. Esto es lo mismo o es igual a esta otra parte en donde estoy tomando la misma mitad, pero ahora estoy dividiendo mi entero en 4 partes. Por lo tanto, dentro de ese medio me caben 2 cuartos de pizza. Dentro de esa misma mitad la parto más y ahora puedo tener 4 octavos de pizza. Dividí el entero en 8 partes, la pizza en 8 partes y tomé 4 partes de esa pizza. ¿Sí? ¿Por qué son lo mismo? Porque cuando multiplicamos o dividimos a la vez arriba y abajo por el mismo número, la fracción mantiene su valor. ¿Se acuerdan de la reglita que aprendimos? Lo que hacemos es lo siguiente. La parte de arriba de la fracción, que es el numerador, lo multiplicamos, en este caso lo multiplicamos por 2. Lo mismo hicimos con el denominador. Al multiplicarlo por 2, nos dio una nueva fracción que eran 2 cuartos. 1 por 2, 2 y 2 por 2, 4. 2 cuartos es equivalente a un medio. También decíamos, esa misma fracción la vuelvo a multiplicar nuevamente por 2
Y tengo 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. 4 octavos es equivalente a 2 cuartos y también es equivalente a 1/2. ¿Ya lo recuerdan? Lo que hacíamos pues es sacar fracciones equivalentes multiplicando o dividiendo numerador y denominador por el mismo número. Entonces, si dividimos hasta que ya no podamos más, habremos simplificado o habremos hecho esa fracción más pequeña. Pero cuando multiplicamos, mijos, estamos haciendo fracciones cada vez más grandes. Pero aparentemente más grandes, porque significan, ahorita vimos que representan lo mismo. Me están indicando, perdón, la misma parte del entero. ¿Ok?